El marxismo como herejía cristiana. El título, diríamos, es un poco exagerado y al mismo tiempo no es muy exagerado. Lo veremos. Entonces, ya ven ahí, en el inicio está la famosa tesis de Nicolás Berdyaev, autor tiene un precioso ensayo de autobiografía espiritual. Un hombre que una vez que salió de Rusia y se afincó en París fue un gran promotor cultural y también, muy interesante para la teología, un punto de encuentro entre la mentalidad oriental rusa y la mentalidad francesa. Los teólogos católicos franceses de aquellos años, de Lubac, Danielou, Congar, más todavía, estuvieron en contacto con él, participaron en sus tertulias, entraron en contacto con el mundo intelectual. Fue un gran agitador intelectual y un hombre extraordinariamente brillante. Escribía de una manera, diríamos, a borbotones, rapidísima, pero escribía con mucho, cuando se le lee, es una persona que tiene mucho fondo. Y él se enfrentó de una manera sincera, no, digamos, no con prejuicios, podríamos decir, a pesar de que era un expulsado, con el marxismo. Y hizo un análisis realmente interesante, que está en sus obras. Veremos alguna cosa. Bueno, para abordar el tema hay que centrarlo, porque ¿de qué estamos hablando? El marxismo, esta es la presentación, tiene su fuente en Karl Marx, es evidente. En Karl Marx, él mismo decía que no era marxista, pero bueno, era que es una broma. Karl Marx aportó fundamentalmente muchas cosas. Karl Marx era un hombre, un estudioso, y al mismo tiempo un agitador. Hizo de las dos cosas en su vida. Aportó, sobre todo, o sea, lo que tendría ese impacto universal sería una interpretación genética global del capitalismo. ¿Cómo se ha producido esto? Que también es una interpretación genética de la historia de la economía, que prácticamente para él es una interpretación de toda la historia. Las relaciones de producción, iba a ser un tema básico de hermenéutica marxista, las relaciones de producción son las que determinan la posición social, intelectual y religiosa de todas las personas. De tal manera que se generan unas alienaciones y al mismo tiempo unas interpretaciones. Todo el sistema está basado, en definitiva, en una protección de la expropiación original que hacen los poderosos o los propietarios sobre los no propietarios. Va a ser la división original. Los que tienen los medios de producción y los otros. Eso va a determinar las clases sociales, eso va a determinar la estructura de la sociedad que se defiende a sí misma con esa estructura, de tal manera que la estructura misma de la sociedad es opresiva, pero ha sido creada para eso, para que los de arriba estén arriba y los de abajo estén abajo. La filosofía política, y en el fondo está pensando en la genética del liberalismo que tiene lugar en Inglaterra, se ha hecho también así, justamente para justificar políticamente esto. La filosofía política está hecha para esto, digamos, la sociología, la estructura política de la sociedad, el pensamiento político y la religión, al final, diríamos, juega un doble papel. ¿Por qué? Justifica todo esto, está apoyada en la filosofía, apoya toda esta filosofía que le da un rango moral y al mismo tiempo da a las clases desfavorecidas como una salida utópica, una salida nostálgica, el paraíso, el más allá. Aquí no tienes nada, pero en el más allá tendrás algo, ¿no? Quédate tranquilo, tú reza, ¿no? Y no hagas nada, ¿no? Esto va a ser como lo van a ver ellos, ¿no? De tal manera que todo el sistema, y esto va a ser lo que se tome, todo el sistema con el cual ellos conviven está radicalmente viciado, todo. Y hay que combatirlo a raíz, es lo que piensa un marxista convencido. Hay que combatirlo todo. Y no hay que dejar ni rastro, ningún terreno al enemigo. Hay que destruirlo de arriba abajo, porque todo es una gran alienación. Bueno, y esto es asumido, parece dicho aquí, parece que es un chiste. Pero no, esto es realmente asumido por muchísima gente. Muchos simplemente por influencia ambiental, pero otros, digamos, absolutamente convencidos. Bueno, ese es Marx en la parte más acogida. Para nosotros, para mí que tengo 63 años, para mi experiencia, el marxismo es un fenómeno histórico planetario. Yo he vivido la mitad de mi vida con aquí lo pongo, una ideología marxista ubicua por todas partes. Desde la Revolución China en 1949, la mitad del mundo tenía regímenes marxistas.
Y en la otra mitad era una tentación y una presión política constante en todas partes. Tuvo una presencia ubicua, estados marxistas, partidos marxistas, pensadores marxistas, enseñanza marxista, editoriales marxistas. La Universidad Española era en una gran parte marxista. ¿De cómo es posible? Pues efectivamente, ¿cómo es posible? Así era. Y eso durante la dictadura de Franco ya, ¿eh? Es increíble, realmente es increíble. Frente a eso, los regímenes liberales, que también se sentían moralmente desautorizados, aparte de la leña que recibían, ¿no? ¿Quién defendía eso? Pues lo defendía Raimon Aron, que era capaz de decir, hombre, el valor que había tenido en la historia, las libertades que habían nacido con los regímenes liberales del 19, los defendía. Mientras que para el resto, bueno, el resto se defendía simplemente votando en contra de los comunistas, ¿no? El voto del miedo, que se decía. Pero a veces con pocas convicciones. Los católicos sí, una parte importante por lo menos, pero el resto como que no tenía una defensa moral del régimen. Y la Iglesia, ya lo he dicho, reacciona condenando, es atacada, retada y seducida a lo largo de todo el siglo XX. Y se siente perpleja e incapaz de provocar un efecto social eficaz y rápido, como el marxismo promete. Esto tendrá un coletazo en la teología de la liberación. Diríamos, esto es lo que hay. Para mí el marxismo, diríamos, del que estoy hablando es sobre todo eso. Más que el marxismo genético en Marx es más complicado, necesita otro tipo de estudio intelectual. ¿Cómo era Marx? ¿Qué pensaba? Que es más complejo, ¿no? Pero el marxismo ambiental es esto. Claro, entre Marx y el marxismo hay una transición, que son, en definitiva, las internacionales. La primera, la segunda, la tercera internacional. O sea, ¿qué son las internacionales? Son asociaciones de partidos o de grupos de, digamos, movimientos obreros. La primera internacional se constituye ya en tiempos del propio Marx, y Marx juega un papel muy importante ahí, en 1864, dura 6 años, hasta la Revolución del 70. Y, bueno, al final, esa primera internacional, o sea, las propuestas de Marx impregnan las posiciones de esta primera internacional, solo dura 6 años. Una segunda internacional, bueno, esta tenía estructura y, digamos, los partidos estaban más o menos, digamos, afiliados y con unas relaciones de dependencia. Se crea una segunda internacional de 1889 con partidos socialdemócratas, mucho más variado, mucho más amplia, no tiene una estructura tan firme, no adopta de manera general el marxismo, y ahí queda. Justamente por eso se creará una tercera internacional, que ya la crean los propios comunistas, el Comintern, en 1919, ya dirigida por los soviéticos, teorizada en principio por Lenin. Ahora, Lenin es una especie de correa de transmisión. A pesar de que Marx quería ser práctico, el que realiza la revolución es Lenin, el que pone patas a todo eso, bueno, con un conjunto digamos, de compañeros que le ayudan en esto, intelectual y también prácticamente, pero vamos, el comunismo lo forja en gran parte Lenin, pasa por Lenin, ¿no? Es un marxismo pasado por Lenin. Y en parte ya lo había hecho Engels, en parte lo van a hacer ahora los intelectuales soviéticos, montan el marxismo teórico, también de una manera absolutamente increíble. O sea, la cantidad de energía que se ha gastado ahí. Basta ver la enciclopedia rusa, ¿no?, para darse cuenta, y las ediciones de Marx y los estudios de Marx, bueno, hasta forjar una teoría muy hecha, también con sus heterodoxos y toda la historia del marxismo en el siglo XX. Bueno, claro, para comprender esto, a toda aquella gente agitada, en parte son movimientos obreros, también hay mucho, diríamos, utópico en ese momento. La Revolución Francesa ha dejado una huella de que con una revolución se puede cambiar el mundo y que además tiene un rango moral, vale la pena hacerlo. Hay un romanticismo revolucionario, que está también en muchos utópicos que funcionan por ahí. Los más utópicos son despreciados por el propio Marx, pero, diríamos, para comprender el clima en el que esto nace. Y luego, por otra parte, está toda la huella tan tremenda que ha dejado la revolución industrial, porque claro, lo que Marx está describiendo de una manera abstracta de las relaciones de producción, en parte lo ha visto en Inglaterra. La depauperación del proletariado. De manera que su interpretación sobre el capitalismo, en cierta manera, lo ha visto. Y esos argumentos de defensa de la sociedad están en Inglaterra, porque realmente, en parte, el liberalismo nació defendiendo la propiedad. Locke, por ejemplo, ¿no?, como cosa fundamental del Estado.
De manera que ahí ve parte de la inspiración marxista ahí, en la propia historia de Inglaterra, política. Y también el papel de la Iglesia, pues también, en cierta manera. Bueno, o sea, aquí por marxismo nos referimos a ese fenómeno planetario, ¿eh? Un observador del siglo XX podía comprobar que el marxismo suponía una explicación global de la vida, cómo se ha hecho todo, cómo se ha hecho la sociedad, incluso supuestamente el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y también toda la explicación, porque iba unido también a digamos, la teoría de la evolución, la aplicación materialista de todo, del mundo, de la historia, de la sociedad, de la genética de la sociedad. Y te explicaba todo. Te daba una esperanza en el futuro que movía muchas ilusiones, era muy llamativo. No conocía gente mística, marxista, y gente también muy entregada al marxismo. También, como todo, había mucho burócrata marxista y mucha gente pagada que hacía lo que podía y que, bueno, intentaba sacar partido de eso, pero vamos, que había místicos, esto es así, en un sentido amplio, ¿verdad? Se entiende. Pero gente movida, por supuesto, ¿no? Además estaba el aspecto redentor que le daba esa fuerza, luchar en favor de los más desfavorecidos, ¿eh? Esto le dio un rango moral que aumentaba con la crítica despiadada a los indecentes burgueses. Los burgueses se sintieron mucho más indecentes. Por eso, en cierta manera, no se atrevían a defenderse como tales, ¿no? Solo por debajo un poco, ¿no? Con la policía y del voto, ¿no? Pero claro, no hay nada, yo digo, fuera de Raymond Aron, bueno, hay intelectuales cristianos, pero realmente no hay una defensa de las libertades. Raymond Aron defiende las libertades. Porque claro, el gran tema marxista es que en medio de todo desaparecerán las libertades. Inmediatamente. ¿Dónde están? Es sorprendente esta fuerza mesiánica del marxismo. Y luego la captación, que es una auténtica epidemia de intelectuales. Lo pongo entre comillas porque la voz intelectual adquiere un significado especial. Ya existía, ¿verdad? Pero en el mundo marxista, de tal manera que ha quedado terriblemente desgastada. O sea, el misterio de qué pasó en Francia con los intelectuales, la rive gauche, ¿por qué hubo tanto marxista y por qué tragaron tanto? ¿Cómo es posible que tragaran tanto? Que fueran tan ciegos, es un misterio también, ¿eh? Dice, la captación masiva. ¿Quién podía ser intelectual sin ser marxista? Es que se miraba alrededor. Y la permanente impermeabilidad a la crítica, lo he dicho. No solamente lo creían, también lo querían creer. Y deslegitimaban toda decisión. Lo querían creer. Claro, eso nos pone al siguiente punto, punto 4, a que ahí se está ocupando el espacio religioso. Dice, esto es una fe. Vamos, es evidente que es una fe. ¿Esto está aprobado? No está aprobado. ¿Tiene algunos indicios? Bueno, la interpretación de Marx tenía alguna verosimilitud, incluso, como digo, él en parte lo veía. Pero claro, era una especie de abstracción excesiva, que además pasaba por encima de tantas cosas. Claro, se ocupaba el espacio de la fe y de la esperanza. Y también un poco el imaginario cristiano. En esto tiene razón Berdyaev, tiene algunas citas al final, de cómo en un clima, digamos, en un ambiente no cristiano, el imaginario este no hubiera existido. Bueno, no lo dice así, pero este tema del imaginario es más moderno. No hubiera existido, no hubieran sido esas categorías de pensamiento. El pueblo, el mesianismo, la redención, la entrega, el sacrificio, el martirio, los santos. Bueno, santos hay un poco en todas partes, pero en el sentido de hombres elevados. Además ocuparon los resortes morales, lo que está bien o mal, con esta dialéctica de tú estás a favor o no estás a favor del futuro, estás a favor del bien que viene o estás comprometido. Pues claro, todo disidente en el fondo era una persona que quizá él, sin darse cuenta, participaba de la opresión. De alguna manera estaba motivado por todo este mecanismo de defensa de ese hecho que más probablemente no tiene sentido una moral siendo materialista, pero en el fondo el hecho es inmoral, de que te has apropiado de los medios de producción y has creado una división de clases que luego defiendes. O sea, todo, pensara lo que pensara, cualquier persona, por muy buena intención que tuviera, en el fondo, si defendía eso, estaba pringado con ese asunto.
y estaba oponiéndose a la solución, con lo cual había que destruirlo. Bien, ocuparon, por eso lo que está bien y lo que está mal, aunque profundamente alterado, era el espacio religioso de la fe, de la esperanza, y la caridad. Claro, la caridad ha sido el gran problema del comunismo, porque el comunismo significa en común, y hace también una cierta alusión a la caridad, poder vivir juntos. En el fondo también es un eco de la fraternidad republicana, pero muy difícil. La caridad, ¿cómo se consigue? Una virtud difícil. ¿Se pueden superar sin gracia de Dios los rozamientos humanos que generan odios y divisiones? A mí me llama la atención que la Iglesia todos los días pide, antes de la comunión, que tiene su sentido y su historia, pide por la unidad y por la paz, y también de la Iglesia. ¿Por qué? Porque toda sociedad tiene unos fermentos disolventes dentro, de enfrentamientos humanos, que tienen que ver al final con el pecado original, con el egoísmo. Esto no se resuelve con una teoría política. Y va a ser uno de los grandes, se puede decir, una crítica, se puede decir, cristiana. Esto es imposible. Queréis hacer una sociedad fraterna sin Dios, es imposible. Aparte de que no hay fraternidad si no hay un Padre. Tema que no lo podemos desarrollar mucho, pero que tiene su fuerza también. La fraternidad es la huérfana de las virtudes republicanas de la Revolución Francesa. Es el punto 5 ya. Se consigue la libertad, algunas libertades. Se alcanza una igualdad ante la ley, aunque como dirán luego los marxistas, no una igualdad social, claro, porque los ricos no son iguales que los pobres, ¿verdad? Y la fraternidad solo une a los revolucionarios en la medida en que tienen objetivos y enemigos comunes. Saint-Exupéry en La Ciudadela dice, bueno, si quieres, que habla de cómo se crea una sociedad, si quieres ser a los hombres hermanos, o al desconstruir una torre, si quieres que se peleen, échales trigo. Echa el trigo y se pelearán todos por coger el trigo, ¿no? Si construyen juntos una torre. Los revolucionarios socialistas van a luchar por la igualdad que no han conseguido los liberales, con esas divisiones al final económicas, pero inevitablemente acaba generando otra de las grandes paradojas, nuevas clases sociales, la nomenclatura, los que saben, los que mandan, los que orientan, los súbditos leales, o que por lo menos no se mueven, y los disidentes. Tres grandes clases de entrada, luego muchas más dentro de cada sector, claro. Curiosamente, el primer escrito conocido de Marx, que por cierto no está recogido en los Schriften, los primeros que salieron, los escritos antiguos de Marx, pero lo primero que escribió fue, no tiene mucha importancia, es solo simbólico, un escrito para el examen, diríamos, de reválida del bachiller, el Abitur. Y allí trataba justamente, claro, el tema obligado, trataba exactamente sobre la unión de los fieles con Cristo en el Evangelio según San Juan. Eso es lo primero que escribió. Eso y uno que sí está recogido sobre la elección de profesión en los jóvenes. Se hizo dos trabajillos, había que hacer dos escritos, uno para la clase de religión y otro no sé para qué clase. Entonces, para la clase de religión era el tema que le decían, pues escribió ¿no? Y ahí dice cándidamente, tenía 19 años me parece, o no, 17 años, bueno, no me acuerdo muy bien. Dice cándidamente cómo habla de la aspiración insatisfecha de verdad y de luz que se cumple en Cristo y de que la unión con Cristo incita a amar a los hermanos, ¿no? Bueno, pues decía una gran verdad, porque sin unión con Cristo, ¿cómo se aman los hermanos? ¿Y cómo se considera a los hombres hermanos? Si la vida es una genética materialista, no somos hermanos, somos productos de la materia. Lo de hermanos es un poco excesivo, en todo caso, ¿no? El más maduro, lo hemos dicho, considera la religión una alienación que asegura y justifica a las demás, ¿no? Bueno, en ese sentido, el marxismo, a las demás alienaciones, ya asume la crítica, Marx asume la crítica de Feuerbach. En el fondo, el cristianismo expresa ansias humanas redentoras, de ser redimido, de alcanzar perfecciones, de la belleza, de la plenitud, ¿qué pone más allá? El marxismo las pone más acá. Por eso el terreno ocupado es el de la esperanza mesiánica judeocristiana. El mundo griego no esperaba nada más allá. El cristianismo sí espera algo más allá. Y el marxismo criticará, no más allá, más aquí.
Eso es una alienación, hay que hacerlo aquí. Es una invasión, vamos, o una ocupación del espacio de la esperanza, el espacio mesiánico de la esperanza. En ese sentido es y ha sido una herejía cristiana, una herejía que ha perdido todos los elementos religiosos, menos ese. También ha perdido, digamos, tiene un poquito de comparación el tema de que hay una fe, o sea, hay una fe, bueno, y dirá también cómo hay una iglesia y cómo hay, pero vamos, una especie de parábola, ¿no? No se debe nunca, dice Verdier, representar al adversario bajo un prisma demasiado ingenuo y elemental. Eso nos empequeñece en la lucha. El marxismo es un fenómeno muy serio en el curso de la historia de la humanidad. Esto escribe muy pronto, ¿eh? El marxismo pretende, el veintitantos me parece, pretende ser una concepción universal, integral, que responde a todas las cuestiones primordiales y da un sentido a la vida. Es a la vez una política, una moral, una ciencia y una filosofía. Es una nueva religión que pretende reemplazar al cristianismo. Y en la siguiente cita dicen: Marx era un sabio notable como economista, pero no es eso lo que ha determinado el papel excepcional del marxismo en el mundo, el análisis económico. Este papel se explica por el lado religioso mesiánico del marxismo. Bueno, el marxismo tenía el refrendo moral de ponerse de parte de los pobres y excluidos, aunque tenía un problema moral que ahora veremos. Pero también arrastró un problema moral acumulativo, dictado por la misión de combatir el mal por todos los medios. Claro, si tu explicación de la historia es que se ha engendrado algo profundamente injusto por las relaciones de producción, protegido por la política, protegido por la filosofía, protegido por la religión, eso hay que destruirlo. Y es, en cierta manera, lo perciben como el mal absoluto, no hay cuartel. Es mal absoluto. Entonces hay que convertirlo en todas sus formas. Porque promueve una persona que sea uno que se opone, en el fondo está defendiendo esta injusticia radical. Hay que pasar por encima. Entonces, el fin es tan bueno, el mal es tan malo, que esto origina una moral de que el fin justifica los medios. O sea, hay que pasar por encima como sea. Como sea. No hay cuartel. No hay que dejar al enemigo ni un trozo de terreno. Bueno, entonces, esto genera al final ese grave problema moral que casi es el problema moral más básico, que es si el fin justifica o no justifica los medios. Es bueno. Entonces, lo que yo quiero es bueno. Lo que yo quiero está amenazado además, porque luego aparece sobre esto, que lo pongo aquí, una razón de Estado. Esto, si no lo conseguimos, nos arrollan, ¿no? Es una lucha, o sea, o ellos o nosotros. No hay sitio. Y cuando el Estado se constituye, como el Estado ruso, todo lo ve como una amenaza radical, que amenaza sus fundamentos, de manera que hay que destruirlo como sea. La única contención es la cuestión práctica. ¿A cuántos puedo matar sin que pase nada? O sin que se rebelen. Pues haré todo lo que pueda, porque hay que hacerlo cuanto antes y pronto, porque si no, no llegaremos nunca a lo que queremos, ¿no? Con tanta oposición, con tanta gente que en el fondo, sin saberlo, son agentes del enemigo. Todavía son pequeños burgueses, piensan como pequeños burgueses, que es un tema en los primeros años, bueno, muchos años, en la Unión Soviética constante, es una acusación constante. Cualquiera que se opone es un pequeño burgués, tiene una mentalidad burguesa. Está impregnado de esa mentalidad opresora, aunque quizás él sea un pobre hombre, no importa, pero en el fondo tiene eso, hay que eliminarlo, hay que quitarle eso de la cabeza, por lo menos, ¿no? Para eso se hacen los campos de concentración. Pero vamos, si se empeña hay que eliminarlo, y si son muchos hay que eliminarlos porque no vamos a poder hacer nada, ¿no? Claro, el nivel, aquí tengo un libro que es el libro negro del comunismo, que calcula que Stalin se llevó por delante unos 45 millones de personas, ¿no? Bueno, no ha habido nada parecido en la historia. A lo mejor se ha habido parecido porque hay mucha gente que sería capaz de eso, pero no tenía los medios, ¿eh? No lo podía conseguir. Stalin lo consiguió, ¿eh? Entonces, el problema moral, estamos en el punto 6. Claro, dice,
tenía ese refrendo de ponerse de parte de los pobres. Arrastró un problema moral acumulativo, dictado por la misión de combatir el mal por todos los medios y por la razón de Estado. Esto generó una inmensa y creciente acumulación de atropellos, que cada vez era más difícil de justificar, digamos, para el hombre común, y tapar. Purgas, deportaciones, genocidios, eliminación de las existencias pequeñoburguesas. Diríamos, con lenguaje cristiano, el hombre viejo tenía que morir para que naciera el nuevo. Y los mataron sin escrúpulos. Y se originó, bueno, también los nazis. En ese sentido es parecido. Una cuestión de eficacia política. Entonces sobran. Hay que reprimir cualquier indicio, digamos, de moral. Si sobran. Además son dañinos. Hay que eliminarlos. Los judíos son dañinos, hay que eliminarlos. Y si tienes un escrúpulo moral, tu valentía tiene que pasar por encima. Pero la gente normal tiene escrúpulos morales. No escrúpulos, sino sensación moral. ¿Por qué le voy a matar? Bueno, hay que pasar por encima. Hay que ser serio. Claro, no era posible taparlo todo. Aunque no era posible. Pero denunciarlo era contrarrevolucionario y fascista. He puesto aquí estas cosas que se decían entonces. Bueno, contrarrevolucionario se dice muy pronto, pequeño burgués se dice antes, luego desaparece del vocabulario. Y fascista, hoy se dice, por ejemplo, ultraconservador. El empleo que hace la izquierda del término ultraconservador, en el fondo es una herencia de la demagogia marxista. No son marxistas, pero están acostumbrados a buscar términos descalificadores que hacen que el oponente sea moralmente impresentable. Todo el que se oponía digamos, al sistema era un pequeño burgués de entrada, o sea, un defensor de todo ese orden pervertido. Después era también un fascista, en el sentido que era el enemigo, aunque el enemigo había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, pero era fascista. Un término italiano que está totalmente fuera de sitio. En España se ha utilizado hasta hace, no sé, se podría buscar en los periódicos, hasta hace 15 o 20 años fascista. Se ha utilizado la izquierda sistemáticamente. Herencia de esto, herencia casi sin darse cuenta, ¿no? Y bueno, pero claro, eso nos recuerda que a todo esto hay que tener en cuenta un elemento muy importante, histórico, que es la propaganda. He dicho antes que fue una epidemia. En parte realmente se transmitió por contagio. En parte hubo una maquinaria de propaganda que no tiene parecido tampoco en la historia. Los nazis, en el fondo, la copiaron de los comunistas. Ya habían empezado, ¿no? Bueno, propaganda siempre ha habido, pero el nivel de propaganda... O sea, yo, no sé, algún día esto se estudiará, supongo, pero me parece que una parte importante de la quiebra del sistema soviético es todo lo que gastó en esto. O sea, no se explica solo porque no se podía... no producía bien, pero es que además gastaba de una manera... pero a chorros, y en este tema muchísimo. Bueno, un ministerio de agitación y propaganda. Agitación, porque también gastaron muchísimo en eso, promovió, sostuvo y entrenó todo tipo de movimiento revolucionario y desestabilizador en el mundo para intentar hacerse después con él. Pagó todo lo que se movía. Bueno, eso es típico también de los ministerios de exterior de las grandes potencias, que pagan todo lo que se mueve para luego tener amigos en el poder. Pero aquí además era movimientos desestabilizadores que podían originar en, digamos, países normales una desestabilización y por tanto una intervención comunista de alguna manera, sistemáticamente. La ETA, por supuesto. Pagar, entrenar y lo que quieran. Lo que necesiten. ¿Qué necesitan? Lo vamos a dar. Bueno, y una inmensa, pero lo interesante también es que se creó una inmensa red cultural. Willy Münzenberg, Arthur Koestler. Münzenberg es un señor, este es un libro muy interesante, Stephen Koch, El fin de la inocencia. ¿Por qué entró en los archivos de la KGB? Cuando se abrieron en el momento en que cayó la URSS. Se abrieron y claro, entraron unos a sacar sus papeles comprometidos. Todo el mundo intentó sacar sus papeles, ¿no? Para quedar un poco más limpio, ¿no? Y de paso, pues también se puede investigar algunas cosas que luego se cerraron otra vez, ¿no?
Y en concreto este estudio, esa primera oleada de creación, de captación de intelectuales, creación de periódicos, de editoriales, de cine. Bueno, hizo muchísima cultura el marxismo, cultura interesada, pero muchísima. Él, y después estaría un personaje muy interesante, vamos, es Arthur Koestler, hoy un poquito en baja por algunos motivos personales, pero bueno, que tiene una biografía tremenda. Y con esto se genera una mentira de tamaño planetario, que lleva a vivir en la mentira. Y en ese sentido, quizá el libro más bonito es este libro de Havel, El poder de los sin poder, que representa que era un disidente, pues un disidente, la disidencia auténtica, tal, era una persona dispuesta a vivir en la verdad. Porque uno estaba, como el sistema mentía, uno mentía. El sistema mentía sobre todo, sobre qué va bien, sobre qué va mal, sobre quién es bueno, sobre quién es malo. Si tú vives ahí, tienes que estar diciendo a todo que sí, en el fondo mintiendo, participando en él. Empieza con una cosa muy sencilla, que es un verdulero que pone un cartel en la mesa que dice: proletarios de todo el mundo uníos. ¿Por qué pones eso en la mesa de las verduras? Bueno, porque lo ponen todos. Como no lo pongas, vas a dejar de vender verduras. ¿Y de qué vas a vivir? Bueno, vivir en la verdad. Conclusión. Bueno, la conclusión está hecha ya. Decíamos, el marxismo fue una herejía cristiana. Sí, en este sentido un poco lato, un poco amplio. Invadió la esperanza y generó, eso también es un tema teológico, un mal que claro tampoco es el más absoluto. No vamos a decir que sean, nosotros no vamos a decir que sea el mal absoluto, pero un mal muy poderoso, con esa manipulación de la moral, con esa manipulación de las conciencias, con ese pasar por encima de los límites. Pues nada más.